¿Qué tal? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Es un placer saludarles en este día de gran trascendencia para la vida política y judicial de México. Soy Cristian Sánchez de Rospe y tengo el honor de compartir esta noche, con una voz fundamental en el periodismo de nuestro país. Estoy hablando nada más y nada menos de la directora general de la Jornada Baja California, Mireya Cuellar. Bienvenida, Mireya. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches. Es un gusto estar contigo y con la audiencia en una jornada que sin duda pues quedará marcada en la historia reciente de México. Hemos sido testigos hoy de momentos pues clave que definen el rumbo de nuestro gobierno y la impartición de justicia. Ha sido una jornada larga, pero bueno, pues ahí están todo el simbolismo que conlleva estas ceremonias y bueno, pues con mucho gusto de estar aquí esta noche. Así es, Mireya, sin duda ha sido una jornada de mucha trascendencia, donde han ocurrido pues eventos de gran magnitud en los tres órdenes del poder de la Unión. Pues en la mañana tuvimos el importante acto político en Palacio Nacional, desde donde la presidenta Claudia Sheinbaum pues nos presentó su primer informe de gobierno. Y pues bueno, sí, aquí, de manera simultánea, ¿no? Fue esto en el Poder Legislativo, esta sesión, ¿no? Del Congreso General en la Cámara de Diputados, pues donde la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pues hizo entrega del documento oficial de este informe, este primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. así es un paso fundamental en este proceso de rendición de cuentas y análisis parlamentario. Y no podemos olvidar también que el Poder Judicial hoy experimenta una profunda renovación y en el Senado de la República se realizó la ceremonia de toma de protesta de las personas que serán juzgadores del nuevo Poder Judicial de la Federación, y esto es un momento crucial para la conformación de la nueva estructura judicial. Sin duda, esto va a marcar un precedente en la historia de nuestro país. Eh, También, bueno, eh, hay un tema en la Suprema Corte de Justicia, donde en unos momentos más se abrirán las puertas para el pueblo de México, preparándose para la sesión solemne, donde se hará la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto será en un momento más, y la ceremonia de instalación del órgano de administración judicial, Mireya. Así es, en unos minutos más, pues vamos a ver cómo se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este es bueno, pues es un momento histórico, como decíamos hace un momento. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una nueva Corte por primera vez electa por todos los ciudadanos. Tenemos un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un mixteco de origen indígena. Así es que, bueno, pues ha habido en este día, pues muchos, ¿qué podríamos decir? Hay mucho simbolismo. Ojalá esto no solamente se quede en eso, en el simbolismo, sino que trascienda y se convierta realmente en una Suprema Corte de Justicia de la Nación que escuche a estos sectores más desfavorecidos del país. Sin duda. Y para entender la magnitud de lo que está sucediendo en nuestro país, Mireya, estamos preparando un resumen con los momentos más destacados de esta histórica jornada. Vamos a ver el siguiente video, que incluye imágenes del acto político del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Este video está preparado por nuestro compañero Saúl Santana, desde Palacio Nacional. Claro que sí, vamos a verlo. Migremos al primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Jornada de primeros, primer día de clases, primer día de trabajo de los nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primer informe de la primera presidenta de México. En el patio de honor de Palacio Nacional, honores a los símbolos patrios. En formato de conferencia mañanera, el informe duró 65 minutos, en número cifras, logros, algunos retos y frases como de advertencia. Reiterando la frase: amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor.
repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Como primera mujer, reiteró, no llegué sola, llegamos todas. Venimos de un movimiento humanista y popular. Reconoció lo que llamó la hazaña del presidente AMLO y la 4T sigue y profundiza. Recordó 19 reformas constitucionales en 11 meses y leyes secundarias, algunas como el Internet, la violencia contra las mujeres, combate a la delincuencia, educación pública, fortalecimiento de esta. La palabra soberanía nacional sonó en varios contextos. Por ejemplo, el pueblo de México no acepta ni aceptará la intervención ni intromisión extranjeras, ni ataques a la independencia, ni golpes de Estado, ni invasiones, sean por tierra, mar o aire. Y aquí sí, el que entendió, entendió. Sumó la soberanía energética y petrolera. Reiteró el combate al nepotismo en el servicio público, agregando el fomento a la vivienda. Ya no serán los cajoncitos de antes. Llegó el tema impartición de justicia. Agradeció a los congresos federal y estatal la aprobación de reformas. Dijo que el mundo enfrenta una realidad arancelaria, pidió y ofreció relaciones de respeto mutuo, y con el Telecán, dijo, podrán alcanzarse condiciones. En 2 días recibe al secretario de Estado estadounidense. Llegó el tema migrante, nuestro tema. Contarán con atención, seguridad social, obviamente en referencia a los deportados. Bajó el programa México te abraza y los asumió como héroes y heroínas, como, si me permiten, como mi amiga Carolina. La economía creció 1.2% frente a negatividad de organismos internacionales que no votaban por nosotros, ni votarán. Con una moneda, con un peso, por debajo de 19 pesos por dólar. Una inflación, la inflación más baja en décadas, y agradeció e invitó al sector privado a invertir de manera creativa. También recordó que se rompió el mito de que subir el salario baja la inflación y al contrario aumentó el empleo. Mencionó innovaciones tecnológicas como los carros o línea, como las otras cuestiones. Trajo al atril la deuda de justicia verdadera con pueblos indígenas y su exclusión. Llevan años resistiendo. Debemos reconocer el rostro indígena a través del presupuesto, dijo Sheinbaum. Mencionó comunidades Zamusgo y Purépecha. Recordó los programas del bienestar de becas de la construcción La Escuela es Nuestra, la beca Rita Cetina, las clínicas Sin Bienestar con laboratorios, el chocolate y café bienestar, el bachillerato nacional que armoniza el ingreso, y dijo muy claro, la educación es un derecho. Sonrió y mencionó el concurso México Canta, que no hace apología de la violencia. De los derechos del agua, dijo que se recuperaron 4,000 millones de litros. Pemex está de vuelta. Disculpen la enumeración, pero es que hay poco tiempo y fueron varios temas. Dijo que no hay duda, la seguridad y la justicia se decide soberanamente en México, con certeza de que sabemos gobernar y con resultados, con disminución de homicidios. Agregó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión busca que se persiga de oficio. Lanzó un acuse de recibo. Estoy segura que el nuevo Poder Judicial ayudará en este proceso. A la 1:05 de haber iniciado su discurso, dio el mensaje, o lo que se llama el mensaje político que sintetiza. A 11 meses vamos bien y vamos a ir mejor. Obviamente retoma parte del discurso de López Obrador. Vale la pena, dijo, dar cada hora, cada aliento, llegando a seguir transformando por paz y bienestar. Casi en tono de juramento exclamó, no voy a traicionar, caminaré sin descanso con rectitud, responderé a la confianza depositada en mí, en la presidenta, por el pueblo. Hoy, mes de la patria, dijo Sheinbaum, somos un país libre, independiente y soberano. Viva la grandeza de México, gritó, y arengó los test tradicionales, viva México. Es el reporte desde Palacio Nacional, después del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum para ustedes. Pues tenemos aquí el resumen que nos hizo nuestro compañero Saúl, ¿no, Cristian? ¿Con qué seguimos? Porque ha sido un día muy intenso. Pues mira, aparte del tema del informe de la presidenta Sheinbaum, tenemos una nota que nos hace el compañero Raúl Adorno sobre la toma de protesta en el Senado de las personas juzgadoras del nuevo Poder Judicial de la Federación. Tenemos el video listo y podemos correrlo en este momento para no hacerlos esperar. ¿Qué tal, amigos de Enlace Mesoamérica? En esta ocasión hablamos de una cosa fundamental para nuestro país, que es la renovación precisamente del Poder Judicial de la Federación, ¿no?
No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Las y los mexicanos tendremos un nuevo poder judicial de la Federación y, como en todo, hay quienes están a favor y quienes están en contra, aunque prevalece la coincidencia de que los cambios eran imprescindibles y necesarios. Este 1 de septiembre, por primera vez en México, entró en funciones un poder judicial electo por voto popular tras las elecciones del pasado 1 de junio. En total, 881 personas juzgadoras serán las encargadas de presidir el modelo de justicia en el país, es decir, o hay que afirmarlo, el nuevo modelo de justicia en el país. Entre los puestos a renovar se encuentran jueces, juezas, magistrados y magistradas, así como los 9 ministros y ministras integrantes de lo que será la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La nueva Corte llega tras la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ratificada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde, entre otras cosas, se redujo de 11 a 9 el número de ministros que integran el máximo tribunal. Hugo Aguilar Ortiz fue el ministro más votado en la elección judicial y será el próximo presidente indígena de la Corte tras la salida de Norma Piña. Es un abogado especializado en derechos sociales y comunitarios. María Estela Rodríguez ocupará el lugar que dejó Jorge Pardo Rebolledo. Sara Irene Herrerías entraría en lugar de Javier Lainez. Giovanni Azael Figueroa Mejía llega a la ponencia de Juan Luis González Alcántara. Arístides Rodrigo Guerrero García suplirá a Margarita Ríos Farjat. Sin embargo, tras su accidente automovilístico en la Ciudad de México, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, tomará protesta hasta que se recupere. También está Irving Espinosa Betanzos, quien asumirá el lugar de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Y finalmente, las ministras reelectas Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel conservarán sus despachos y equipos. Hay que recordar que ellas ya venían trabajando desde la pasada Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya finiquitó sus tareas, ¿no? De acuerdo a la ministra Lenia Batres Guadarrama, debemos esperar una corte para la sociedad en forma y en el fondo. En la forma, abriendo el acceso de la justicia a quienes más la requieren, es decir, a quienes viven injusticia. En el fondo, construyendo la justicia social desde siempre ausente en los juzgados de nuestro país. Pues solamente basta comentarles que quien de alguna manera haya caído en un juzgado esperaría o esperó que le hicieran justicia. Yo creo que casi nadie, ¿no? ¿A qué aspiramos entonces todos los mexicanos? A tener acceso a la justicia, lo que significa que todas y todas podamos presentar denuncias y demandas, así como defendernos en los tribunales de nuestro país. También aspiramos a tener justicia social, que implica construir el entramado doctrinario y de justicialización de los derechos sociales, los universales y los dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad. Además, una nueva Suprema Corte de Justicia debe extirpar la corrupción, actuar bajo el principio de la austeridad como ordena la ley. También existe otra corrupción, socialmente muy lesiva, la que comercia con los derechos de las personas cuando se tuerce la ley, como el tráfico de influencias y el conflicto de intereses. Por primera vez, esto también hay que decirlo, se llevó a cabo una ceremonia para entregar el bastón de mando a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde participaron diversos representantes de nuestros pueblos originarios. Esperamos, queridos amigos y amigas, que esta nueva Suprema Corte cumple precisamente con las expectativas de justicia de nuestro país. Les agradezco mucho, que estén bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias a nuestro compañero
Raúl Adorno. Interesante el tema de los nuevos juzgadores, ¿no crees, Mireya? Este simbolismo que se da con esta nueva, bueno, digamos la estructura, ¿no? Medio mística, con el bastón de mando que se manejó, y es la primera vez que esto ocurre en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo valoras todo esto, Mireya? Mira, hay algunos que dicen que en política la forma es fondo, y es importante ver esto porque si verdaderamente la Cuarta Transformación, los nuevos miembros de la Suprema Corte que están llegando en este momento y que bueno, le están poniendo un sello, le están imprimiendo un sello que tiene que ver con el indigenismo, que tiene que ver con pues con la manera como se ha impartido justicia en el país. Creo que va a ser importante todo esto. Si no, pues nos quedaremos en la pura parafernalia, ¿no? De las ceremonias con incienso, con mucho colorido, con mucha vistosidad, pero si no se transforma todo esto verdaderamente en una política desde la Suprema Corte que tenga que ver con atender a todos estos grupos vulnerables del país que históricamente pues se han visto relegados. ¿Por qué? Porque sabemos que en este país la justicia ha tenido precio, ¿no? Que quien tiene dinero para pagar una fianza, para pagar un abogado, para defenderse, quien no necesita ir con un abogado de oficio, pues tiene muchas más posibilidades de salir adelante en un proceso judicial. Y sin embargo, quienes a veces no hablan bien español, no conocen la legislación, tienen una formación académica escasa, bueno, pues sufren todos los atropellos habidos y por haber en este país, ¿no? Entonces, pues esperemos que no se quede en simbolismo, esperemos verdaderamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierta en eso, en un órgano de justicia en este país. Claro que sí. Aparte de lo que mencionas, bueno, en esta nueva corte habrán pues más ministras, ¿no? Que ministros. Es interesante también ese tema. Es un año importantísimo para la mujer, ¿no? Ministras, presidentas y secretarias en varias áreas del Ejecutivo. Es sin duda un año de cambio para la mujer. Bueno, de mucho poder y de mucho... Bueno, mucho yo en liderazgo. términos generales, ¿no? Es para la sociedad mexicana, creo que antes a nadie le llamaba la atención que todas las posiciones estuvieran en manos de varones, ¿no? Y ahora se ha vuelto parte de este debate nacional, el 50-50, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué resultados tiene. Creo que no hay una garantía de que si hay congresos de los estados con mayoría de mujeres o incluso un Congreso federal con mayoría de mujeres, eso implicará políticas públicas en favor de las mujeres, pero bueno, pues vamos a ver porque es un compromiso histórico que las mujeres tienen con su género. Claro, claro que sí. Bueno, y Mireya, me gustaría que nos acompañara también en la presentación de este video que tenemos preparado sobre la sesión del Congreso General en la Cámara de Diputados y la entrega del primer informe de gobierno. Este material lo preparó nuestro compañero José Barbosa. Aquí está el video. Vamos a ver. El Congreso General, la reunión de senadores y diputados federales para dar inicio al primer periodo de sesiones del segundo año de esta 66 legislatura. Tareas importantes quedan por cumplir, como el presupuesto de 2026 y reformas legislativas pendientes. La primera tarea será la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, no dijo una sola palabra. Entregó el extenso documento y se marchó acompañada de la Comisión de Cortesía. Rodríguez Velázquez llegó acompañada del diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, en medio de un amplio grupo de personajes políticos que se le arremolinaron para hacer lenta su llegada al estrado. No faltaron las fotos
de la prensa y los selfies para la posteridad, como los acontecimientos doblemente buenos, parafraseando a Baltasar Gracián, bueno y breve, doblemente bueno. La titular de Gobernación arribó acompañada por la recién nombrada presidenta de la Cámara de Senadores, quien habrá de sustituir a Gerardo Fernández Noroña, Laura Isel Castillo, hija del histórico luchador social Heberto Castillo. El acto protocolario transcurrió con normalidad ante la presidencia de la Mesa de Coordinación de la Cámara de Diputados, todavía a cargo del diputado Sergio Gutiérrez Luna, ante la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, pues esta se habrá de presidir por el Partido Acción Nacional. En el acto, que no duró más de 5 minutos, Gutiérrez Luna dio por recibido el primer informe de gobierno de la Presidenta de la República y enseguida agradeció la presencia de la secretaria Rodríguez Velázquez y solicitó a la Comisión de Cortesía que se sirviera a acompañarla. Hasta aquí todo normal. Se estaba respetando los acuerdos de no interrumpir la ceremonia. No obstante, vendría el espectáculo que vienen haciendo los políticos institucionales de toda afiliación política, y entre gritos, arengas, descalificaciones personales, vino el posicionamiento de las bancadas legislativas a tal grado de que hubo suspensión de las intervenciones de los responsables de los grupos parlamentarios. El posicionamiento fue en medio de la bulla y el desorden, los gritos destemplados, el espectáculo que robó por entero el senador que se encuentra en medio del repudio del morenismo, Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional. La constante en el discurso fue el mismo que se ha ido posicionando desde las campañas electorales. La acusación de medidas antidemocráticas de parte del gobierno federal y de ser un Estado narcoterrorista, el abandono del Pleno por parte del senador conocido por el hipocorístico en vez del nombre Alito, luego sirenas altoparlantes, circo en una forma de hacer política simplona, la frivolización de la política en todo su esplendor se vivió en 2 horas de un uso del lenguaje de poca montadura. Muy bien, excelente reporte de nuestro compañero. Bueno, pues yo creo que es muy interesante lo que estamos viendo hoy, como te decía, y bueno, también el papel tan importante que está jugando en este proceso el Congreso Federal, ¿no? Toda la ceremonia pues, donde tienen que ir a rendir protesta todos los nuevos juzgadores. Y bueno, pues creo que es un día, como hemos dicho, histórico, importante para el país, importante porque tenemos un informe de gobierno, el primero porque tenemos este proceso de cambio en el Poder Judicial que ha desatado pues tanta expectativa. No hubo muchas críticas al proceso electoral, al mecanismo como fueron elegidos los jueces, a los famosos acordeones, a los ministros de la Corte que en algunos casos que se quedaron, vemos muchos memes por ahí, pero bueno, sin embargo, creo que lo importante es darles la oportunidad de mostrar, ya que están ahí sentados, a ver qué hacen con el poder que el pueblo les ha otorgado. Efectivamente. Hace unos momentos el anterior expositora mencionó sobre la participación de Noroña, que según él resistió estoico y hasta el final. Esperemos que en esta nueva etapa y la presidencia del Senado tenga otro comportamiento no tan polémico como ocurrió, ¿no crees, Mireya? Así es, mira, la verdad es que Fernández Noroña se extralimitó muchas veces, usó su papel de presidente del Congreso para insultar, para decir muchas cosas que no tenían por qué decirse, que quizá si las hubiera pronunciado otro miembro de Morena que subía a debatir estaba bien, pero él como en su papel de presidente siempre tenía que conciliar las posturas de los distintos grupos parlamentarios. Él estaba ahí para representar no a Morena, sino para ser un árbitro dando la palabra, permitiendo distintas expresiones,
pues de todos los partidos políticos, y haber convertido su presidencia en un circo, en un mecanismo para enfrentarse a otros partidos políticos, para lograr relevancia, pues creo que él mismo, ¿no? Como dicen algunos, en el pecado va a llevar la penitencia, porque ahora pues todo el mundo está cuestionando la casa de Tepoztlán de no sé cuántos millones de De pesos, 12, y ya andan 12 millones. investigando hasta si pagó impuestos, ¿no? Si está su nombre, si, digo, ahorita ya le van a hacer cuentas de todo. Y entonces, pues es algo que él se colocó ahí en la palestra, se puso en la vitrina. Creo que ahí es muy claro lo que decía el presidente López Obrador en su momento. Él decía que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, y quién sabe cómo va a terminar Oye, Fernández Noroña, ¿no? hablando de colas cortas, mira, estoy viendo que aquí tenemos a Ricardo Anaya. Vamos a escuchar qué nos dice el afamado Es senador. Es nuestro deber. Canallín. 1986, fraude electoral en Chihuahua. Don Luis H. Álvarez, alcalde panista, de 66 años, 40 días en huelga de hambre, en estado absolutamente crítico de salud. Quien viaja a Chihuahua es un líder histórico de la izquierda mexicana, don Eberto Castillo, el padre de la presidenta del Senado. Dicho por el propio don Luis, es don Eberto Castillo quien lo convence de levantar esa huelga de hambre. No dé la vida de contado, don Luis, le dijo. Hay que entregarla en abonos. Y lo convoca a una cruzada nacional por la democracia. Y es en ese contexto de fraudes sistemáticos electorales que don Luis trae al debate público la distinción, la diferencia entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. No tiene legitimidad de origen la autoridad que emana de un proceso fraudulento plagado de irregularidades. Creo que quien se opuso a esta reforma judicial lo hizo por un solo objetivo, para defender privilegios. En nuestro caso, nada más alejado de la realidad. Claro que hacía falta una profunda reforma al Poder Judicial, pero no para tomar el control de un poder del Estado. Hacía falta una reforma judicial para hacer accesible la justicia, particularmente a los que menos tienen, para hacerla verdaderamente expedita, para priorizar el fondo sobre la forma. Yo no quiero ser iluso, pero no pierdo la esperanza de que del seno del propio Poder Judicial surja una reforma que enmiende estos despropósitos de los que estoy seguro ninguna y ninguno de ustedes se siente orgulloso. El último año, el grupo parlamentario del PAN ha venido señalando estas y otras irregularidades. En un acto de congruencia, de consistencia elemental, no estaremos presentes durante el acto formal de toma de protesta. Y termino como empecé, siguiendo a don Luis H. Álvarez. Ante la falta de legitimidad de origen, la prueba de fuego será adquirir legitimidad en el ejercicio. México estará observando sus sentencias. Por sus sentencias se les conocerá. Es cuanto. Por sus sentencias se les conocerá. ¿Qué tal? Hoy Pues yo creo que es... Bueno, pero yo creo que es así, ¿no? Es así, o sea, realmente sí, vamos a ver qué sentencias tiene el Poder Judicial que marquen una diferencia con lo que hemos conocido. Vamos a ver si dejan miles de ciudadanos que están en las cárceles pasando 10, 12, 15 años sin ser condenados, ¿no? Si los expedientes siguen durmiendo el sueño de los justos. Entonces, efectivamente, es una reforma al Poder Judicial que ha sido muy cuestionada, pero que en los hechos
pues puede legitimarse si esta corte, si estos jueces empiezan a tomar decisiones que son importantes para la gente, que avala a la sociedad, que las considera importantes. Creo que en ese sentido o de esa manera, este Poder Judicial se va a ir legitimando, ¿no? Cuando menos el Poder Judicial Federal, porque en algunos estados, ya sabemos, en Baja California, en Quintana Roo, en otros estados, pues el Poder Judicial no se renovó, es el mismo. Entonces, en algunos estados, pues los poderes judiciales locales, no habrá cambios de ninguna manera, ¿no? Nosotros estamos viendo a un mixteco de presidente de la Corte a nivel federal, pero bueno, en Baja California, por ejemplo, estamos viendo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues ya se reelige por tercera ocasión, ¿no? Entonces no hay nada nuevo bajo el sol en algunos casos, pero vamos a ver pues qué le pueden impregnar todos estos nuevos personajes que llegan al Poder Judicial de la Federación. Y Pireya, en el caso particular de Baja California, ¿en el 27 habrá cambio en este Poder Judicial? Pues la verdad es que el presidente va por 4 años, también él controla el Consejo de Administración. Sabemos que en el Tribunal de Justicia están de 4 miembros, 3 son ex funcionarios del gobierno del estado, de tal manera que no se espera que hayan grandes cambios en el Poder Judicial de Baja California, más bien ha sido como revolver esta tómbola para seguir en lo mismo, ¿no? Sobre el caso del ministro que se accidentó, Mireya, no sé si tú recuerdas durante el proceso que tuvieron los aspirantes a ministros, el caso de Arístides Guerrero, que uno de sus slogans, uno de sus comerciales fue que estaba más preparado que un chicharrón. No sé si recuerdas de ese personaje en Sí, particular. fue muy llamativo, fue una manera que él encontró de posicionarse, ¿no? En las redes sociales, porque hizo estos comerciales, pues, ¿qué diríamos? Ridículos, y entonces, Sí, pues, le llamaron sí. la atención a la gente, ¿no? O sea, fue muy llamativo esto de las pizzas y no sé cuántas cosas. Él, cuando estuvo en Baja California, platicó que esos comerciales lo ayudaron sus alumnos de la Facultad de Derecho a hacerlos y que fue de ellos la idea de que, pues, a como diera lugar, la gente lo volteara a ver y que ya después escuchara su propuesta de campaña. Pero lo primero en este mundo de las redes sociales es que te volteen a ver independientemente de lo que digas, ¿no? Así es Claro. que impuso esta estrategia, le resultó y bueno, pues ahí está, fue uno de los más votados, ¿no? Se dio Sí, a conocer, llamó la atención inmediatamente y ahora, bueno, tuvo este accidente, pero bueno, parece que ya se está recuperando, ¿no? sí, bueno, parece que está fuera de peligro, está grave, sigue grave, pero pues va a estar presente en esta toma de protesta. Sin duda, tuvo una votación de 3.5 millones de ciudadanos que lo eligieron para ser eh, ministro de la Suprema Corte. Y sí, pues fíjate que en este caso, bueno, solamente para ahondar un poco más en este tema, la crítica negativa fue la que lo, la que lo catapultó a la fama a este ministro Arístides en particular. Yo recuerdo de una campaña en contra, ¿sabes? De ridiculización y de críticas muy severa, muy dañina, pero y sin embargo le funcionó como mencionas, ¿no? Le funcionó que lo posicionaron en el gusto de la gente, bueno, al menos el presidente del que hablabas, que en estas elecciones se configuró que pues para el tema de las redes sociales no es que funcionen las fórmulas de marketing, sino en algunos casos como estos temas ridículos, estos temas que caen en lo absurdo, fueron exitosos en el caso de este ministro, ¿no crees? Pues así es, y te quiero decir que más allá de que escogió esta estrategia, para llamar la atención. Cuando lo escuchamos hablar, parece que es un hombre que tiene una formación, que tiene Eso sí. eh,
que Está muy separado. no es más allá de lo ridícula de las ridiculeces de su campaña. Parece que él es un hombre que tiene cierta consistencia como jurista. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre con él en la Suprema Corte, ¿no? Hay mucha expectativa también por qué va a pasar y de qué manera se van a comportar Lenia Batres, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay una diferencia muy fuerte entre ella y algunas otras ministras de la Corte, independientemente de que todos Ok, son de la Cuarta Transformación, ¿no? sin duda. Mire, ya vamos rápidamente a retomar el video que ya les están haciendo la toma de protesta. Vamos a ver qué está pasando. Reforman, Vamos a ver. adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial y del artículo 535 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, les pregunto, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande. Muchas felicidades, señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les solicito que acudan a esta mesa directiva para recibir la constancia de su toma de protesta. Está de los ministros y... Pues ya tomaron protesta los nuevos ministros y ministras, Mireya. Ahora van a tomar, Habemos corte, ¿no? sabemos, nueva corte, Habemos claro. corte, ya hay una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y te decía, pues hemos escuchado discursos grandilocuentes a favor y en contra de lo que está ocurriendo en el país. Y la verdad es que lo importante será ver cómo se concreta el funcionamiento de estos nuevos ministros de la Corte. Estamos viendo ahí cómo Laura Itzel Castillo, la hija de Berto Castillo, entrega al nuevo presidente de la Suprema Corte pues el documento que lo acredita como presidente, ¿no? Está también ahí la encargada de la oficina jurídica de la Presidencia de la República. Y bueno, pues es un momento, como decíamos, histórico, ¿no? En el que participan pues distintos actores de la vida pública del país, y aunque no están de acuerdo, estamos viendo cómo las ministras y ministros de la Suprema Corte están Parece que se está metiendo el audio en vivo del video. Ya está. Sí, parece que era la transmisión en vivo del video desde el canal de Justicia TV. Te escuchamos, Mireya, de lo que estabas comentando. Bueno, que más allá de la participación y de lo que se han dicho de estos discursos grandilocuentes de la oposición a favor, en contra, ¿no? De lo que ha ocurrido hoy, pues en realidad será pues por la vía de los hechos que podremos juzgar si este es un cambio positivo para el país, ¿no? Ha habido ya mucho debate, ha habido muchas frases, mucha discusión, pero bueno, pues ahí está ya la nueva Corte, y que pues la 4T, nos guste a algunos o no, ha tenido la suficiente fuerza política del país para impulsar pues este cambio, ¿no? Y solo esperamos que en algunos temas no
jale tanto la liga que se pueda reventar y puedan ocurrir incidentes como el que ya vimos en el Senado de la República entre Alito Moreno y el senador Fernández Noroña. Sí, mira, bueno, es un momento muy, muy emotivo, ¿no? Parecería que Yasmín Esquivel está llorando de felicidad o algo así, no sé. Pues bueno, no es para menos, ¿no crees? Bueno, lo que pasa es que es un nuevo diseño, podríamos decir, de la Corte, una idea innovadora con esta de que los ministros de la Corte ya no sean pues lo que fueron todos estos hombres, estas mujeres que ganaban grandes salarios, sino que sean pues muchísimo más cercanos a la gente, a los problemas sociales, ¿no? Sabíamos que la Corte vivía pues era una élite en este país, que ganaba salarios estratosféricos, que tenían choferes, que tenían asesores, que tenían muchísimas, digamos, canonjías frente a un país que vive condiciones pues precarias. Entonces, vamos a ver si es cierto que estamos en un proceso de construcción de un país donde pues los funcionarios del gobierno vivan en la medianía, como se ha dicho, ¿no? Y no estén en los distintos puestos de poder, pues solamente para enriquecerse como la sociedad mexicana lo ha parecido en los últimos años. Sin duda, es un reto importante. Interesante ver si en verdad van a, pues, proveer de justicia y van a cubrir estos nuevos, estos sectores que siempre estuvieron desprovistos de justicia en la sociedad. Sin duda un momento histórico. Vamos al video en vivo un poco para ver la emoción que están viviendo. De instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional de nuestro país. Esto se llevará a cabo en los próximos minutos. Insisto, acaban de anunciar la salida pronta de ministras y ministros para la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia aquí en la sede de Pino Suárez número 2, donde se habrá un acto importante con la presencia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Es un acto histórico, vemos esta fotografía, un momento histórico, un momento importante con la renovación de las y los ministros de la Corte, quienes participarán en una ceremonia, en una sesión solemne en unos minutos más aquí en el edificio sede, un acto importante, un acto que materializa la reforma constitucional, la reforma al Poder Judicial de la Federación de septiembre del año pasado. En estos momentos están convocando a magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también importante, de quienes integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano también nuevo con motivo de esta reforma, un órgano indispensable para la vigilancia de la disciplina de las personas impartidoras de justicia. Insisto, en unos momentos más se llevará a cabo la toma de protesta a estas personas impartidoras de justicia que fueron electas el pasado 1 de junio. Vemos cómo ya se retiran ministras y ministros después de haber rendido protesta en el Senado de la República. Estarán unos minutos más por acá en el edificio sede, donde se abrirán las puertas de esta Suprema Corte de Justicia al pueblo y posteriormente se realizará la sesión solemne de instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia en este día histórico para la justicia de nuestro país, la justicia constitucional. Hemos hablado de también la rendición de protesta de quienes integren el órgano, este tribunal
de Disciplina Judicial, que como lo señala su nombre, vigilará la disciplina del personal del Poder Judicial Federal. Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante este tribunal de disciplina hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, para que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada. El Tribunal de Disciplina se integrará por 5 personas, también electas el pasado 1 de junio. Durarán 6 años en su encargo y serán sustituidos de manera escalonada. El Tribunal de Disciplina Judicial podrá ordenar oficiosamente o podrá Fíjate, Mireya, estaba observando, bueno, estaba checando que, bueno, esta toma de protesta es muy simbólica porque es la primera vez que se eligen por voto directo, aunque en 1857, cuando se llevaba el proceso de las leyes de reforma, se elegían de manera popular, pero no era de esta forma directa, sino que era por medio de colegios electorales, y este formato se cambió hasta 1940 bajo el régimen del presidente Manuel Ávila Camacho. O sea que desde 1940 hasta ahora, 2025, cambia la forma de elección de ministros de la Corte por el voto directo y democrático. Interesante. Y mira, es importante porque ahora la población, antes no reparábamos en quiénes eran nuestros jueces, y ahora, bueno, la población no solamente ha votado por ellos, un poco muy rápido, en algunos casos no hubo mucho tiempo de conocerlos, pero ya va a haber tiempo de irlos conociendo, de ir viendo las resoluciones, porque ahora han dejado de ser esas personas que estaban en la privacidad de un poder, en una estructura, y ahora están en el ojo público y van a tener que ser sometidos al escrutinio de todos porque han sido votados en las urnas. Entonces, esto significa, por supuesto, un cambio muy, muy importante en todo el país, no solamente para los propios jueces, sino para el ciudadano. El ciudadano tiene que poner atención por quién votó, y si no votó, pues ir al próximo proceso. Y nadie quisiéramos estar nunca en un juzgado, tener que ver un ministerio público, ni ser sujetos de ninguno de estos litigios. Pero es importante que pues la gente sepa que son electos, son personas que no van a actuar en lo oscurito, que sus resoluciones no se van a quedar ahí en estrados, sino que todo, pues en todo momento van a ser sujetos de la observación de la opinión pública. Así es que, pues vamos a ver cómo se comportan en esta nueva etapa. Vamos a ver cuáles son sus resoluciones, cómo trabajan, y pues a ver si siguen emitiendo esa cantidad de amparos y de cosas Claro. que en muchos casos implicaban un debate, un conflicto político con la Federación, pero bueno, también es parte del equilibrio de poderes. Así es que ojalá un ciudadano pueda ir ante un juez y pueda conseguir que un juez le escuche también, y que en casos también contra el Estado, pues el ciudadano se encuentre un asidero, un lugar donde encontrar la manera de hacer oír sus puntos de vista. Pero bueno, como decíamos, todo está por verse. Claro, sí, y fíjate, algo muy interesante que mencionas sobre los ministerios públicos, las fiscalías. Bueno, ahora se ha renovado el Poder Judicial. Sin embargo, yo creo que la siguiente tarea va para lo que es la fiscalía, los ministerios públicos, porque pues, como muchas veces, más bien la mayoría de las veces ocurría que las fiscalías no hacían bien las carpetas de investigación, y eso pues era el tema o la forma en la que pues precisamente los jueces podían desechar los cargos o invalidar el proceso porque no estaba bien acreditado la carpeta de investigación, ¿no? Yo digo que ahora el siguiente paso tendrá que ser para las fiscalías y los ministerios públicos. Entonces, mire, ya, y para los tribunales.
Y para los tribunales de justicia que haya en el Poder Judicial. Vamos a ver cómo actúan los tribunales y lo único que hacen es pues poner bajo el yugo a jueces que no actúen en un sentido o en otro, o si verdaderamente pues un ciudadano puede ir a acusar a un juez, y vamos a ver si los tribunales toman medidas, hacen su trabajo, ¿no? Pues tendrán ese órgano, ¿no? Justamente para juzgar a los jueces. Y bueno, ya que déjame comentarte que por ahí pues no todo fue positivo en el sentido de la aprobación de estos nuevos ministros. Hubo una mini protesta que nos hizo a bien cubrir nuestra compañera Gloria James, y por ahí hay un videito donde nos pasa un poco de esta protesta en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Vamos por ahí con el video de nuestra compañera Gloria. Vamos a ver. Hola, buenas tardes, transmitiendo desde el Zócalo capitalino, aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Teníamos la intención de entrar a ver la entrega de bastón de mando, pero lamentablemente nos encontramos con un pequeño grupo de aproximadamente 10 personas que se están manifestando en contra de los nuevos ministros. Dicen no a la dictadura, dicen que no a acordeones. Es un pequeño grupo de 10 personas y que lamentablemente pues los oficiales y seguridad se han visto en la necesidad de cerrar la calle de Pino Suárez y Venustiano Carranza, por lo cual no podemos tener acceso aquí a la entrada de la Suprema Corte de la Nación. Como pueden ver, la puerta aún está cerrada. Tenemos entendido que a las 9:30 de la noche va a ser abierta después. Van a abrir sus puertas después de tanto tiempo. Las van a abrir para que puedan atender a la ciudadanía. Sin embargo, el día de hoy, 1 de septiembre, pues no podía faltar un pequeño grupo de manifestantes. Podríamos pensar que no representan a todo el pueblo de México, son 10 personitas que se están manifestando. Vemos 1, 2, 3, 4, como 6 carpas. Hicieron un pequeño plantón y bueno, ahí se están manifestando. Como ustedes pueden ver, no le están dando acceso a los medios de comunicación. Estamos aquí esperando que se nos pueda dejar entrar para estar en punto de las 9:30 cuando se abran las puertas. Informó desde la Suprema Corte de la Nación Gloria Flores para Enlace Mets América y el canal de YouTube Gloria James 007 Noticias. Interesante lo que nos muestra la compañera Gloria. Bueno, un grupo reducido de personas, sin embargo, pues no deja de ver quienes aún están manifestando su inconformidad con esta nueva Corte de Justicia. Mira ya. Simbólico porque no hay unanimidad, ¿no? Eso también hay que decirlo. O sea, ha habido muchas críticas, ha habido muchos cuestionamientos a lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, pues ahí están estas 10 personas, digo, son un grupo muy pequeño, pero bueno, como dices, expresión de que hay un sector de la población al que no le gustó nada la manera como se eligieron ministros y magistrados, como se renovó esta mitad del Poder Judicial en todo el país, pero bueno, pues las mayorías mandan. Hay una mayoría que consiguió este proceso y bueno, pues vamos a ver qué puede hacer la oposición, vamos a ver cómo se desempeñan los nuevos miembros del Poder Judicial. Otros se están reciclando nada más, como ya lo habíamos dicho. Entonces pues la moneda está en el aire. Entiendo que ahorita están todos los ministros de la Corte ya después de haber protestado de la toma de protesta en el Congreso, están yendo para Pino Suárez número 2 en su sede y bueno, pues ahí tendrán su primera sesión
su primera sesión de este órgano colegiado, que es uno de los poderes de este país. Sí, sin duda, bueno, ya van para su recinto. Y mira, también comentarte que por ahí tenemos otro video de Gloriet, pues donde es un resumen de actividades durante todo el día, un poco de color desde afuera. Vamos a ver lo que nos trae Gloriet. ¿Qué tal? Buenas tardes, su amiga Gloria Flores del canal de YouTube Gloriet James 007 Noticias y Enlace Mets América. Estamos transmitiendo desde la Suprema Corte de la Nación. El reciente acto de la toma de bastón de mando por parte de los nuevos ministros de la Suprema Corte de la Nación marca un momento significativo en la historia judicial de México. Este evento, cargado de simbolismo y tradición, no solo representa la culminación de un riguroso proceso de selección, sino también el inicio de una nueva etapa a la impartición de justicia en el país. La ceremonia llevada a cabo en plena corte destacó por su solemnidad y respeto a las costumbres ancestrales. El bastón de mando, un símbolo de autoridad y compromiso con justicia, fue entregado a cada uno de los ministros por sus predecesores en un gesto que subraya la continuidad y la responsabilidad que asumen al integrarse al máximo tribunal. Entre los aspectos más notables de la ceremonia resultó el discurso del ministro presidente, quien enfatizó la importancia de la independencia judicial y el compromiso de los nuevos integrantes con la defensa de la Constitución y de los derechos humanos. Sus palabras resonaron con fuerza, recordando a todos los presentes la trascendencia de la labor que desempeñarán los ministros en la protección del Estado de Derecho. La toma de bastón de mando no solo es un acto protocolario, sino también una declaración de principios. Los nuevos ministros provenientes de diversos ámbitos de derecho asumen la responsabilidad de interpretar y aplicar la ley con imparcialidad, transparencia y con un profundo sentido de justicia. Su labor será fundamental para garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos y fortalecer la confianza en el sistema judicial. Este evento marca un nuevo capítulo en la historia de la Suprema Corte de la Nación. La sociedad mexicana espera que los nuevos ministros estén a la altura de los desafíos que enfrenta el país y que su trabajo contribuya a consolidar un sistema judicial más justo, equitativo y eficiente. Transmitió para Enlace Mets América y el canal de YouTube Gloriet James 007 Noticias. Muy buenas tardes. Muy bien, Gloriet siempre por ahí presente en los temas de presidencia y bueno, ahora le tocó también de la Suprema Corte. Y Mireya, ¿qué crees que nos ganó la toma de protesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya están en vivo? Vámonos rápidamente con ellos, ¿te parece?
Continuamos totalmente en vivo desde el Tribunal Constitucional en Pino Suárez número 2, esperando a que arriben las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos ingresarán por la puerta principal en esta apertura de la justicia a todo el pueblo de México, subirán por las escalinatas principales donde ya encontramos a cadetes del heroico Colegio Militar. Posteriormente tomarán lugar en el Pleno tal y como sesionarán continuamente, donde los veremos trabajando y sesionando, y el ministro abrirá sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Posteriormente se decretará un receso en el cual una comitiva recibirá a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Posteriormente la comitiva, al igual que la presidenta, rendirán homenaje a la bandera y subirán al antepleno. Ahí se decretará nuevamente abierta la sesión y se dará un mensaje a la nación, cómo estamos percibiendo desde los pueblos y las comunidades indígenas todos estos actos protocolarios en donde ellos ya van a estar siempre incluidos, esto como un compromiso que han asumido las y los nuevos ministros de la Suprema Corte. Y bueno, pues ya cada Ismael de ministro de la actonas las pases tomar protesta de Senado y bueno, pues le hay que de invitados especiales como Adán Augusto, tatiketik de machatik allá de liquichbit de metic avalilion de Ciudad de México, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Arturo Saldívar, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y Gerardo Fernández Noroña. Entonces, vaya lictatul de machatik lia y que ya calictas maliel, hashanisk aniel de shulik hamsti nelul de pues bueno, bantillas sakia delicte ach atletic oente ach chahpanvanehetic yunte lumaltic mukul lumaltic México. Bueno, pues aishan vaye tul chaustul metic tatiketic de yakal smiley que hichuns in yahmalitic hayashan tiempos ante bit iliash ochictal pues moictali kiltic yichtigelte himno nacional y pues cadete y un bitil de Zacatec de Lumaltic, México. Tal como nos comenta Sebastián, ya aquí en el Pleno de Ministros ya hay algunos invitados especiales. Encontramos a Adán Augusto López Hernández, senador, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Arturo Saldívar, coordinador general de política del Gobierno de México, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y el senador Gerardo Fernández Noroña, entre otras personalidades. Nosotros estamos ya en espera de que arriben a este recinto del Tribunal Constitucional las ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como le comentamos, ellos van a subir, van a tomar posesión de sus lugares en el Pleno. Posteriormente se abrirá la sesión del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. También se decretará un receso. En este receso una comisión bajará y recibirá a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Posteriormente se rendirán honores a la bandera, subirán al Pleno, ahí se abrirá nuevamente la sesión y se dará un mensaje a la nación. Mario, esto es lo que está ocurriendo aquí en el área de murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Citlali, y ya se tiene más o menos idea qué temas se van a abordar en la sesión. En esta sesión de instalación, ministras y ministros habían emitido un comunicado a propósito de la integración del órgano de administración. Como ya supimos, hoy en lo que le tocaba al Senado de la República ya está la persona que ha designado por parte del Senado, como establece la Constitución. Pero, ¿qué va a pasar ahí, Citlali?
En estos momentos, Mario, estamos viendo que ya se están abriendo las puertas, ya van a ingresar en unos instantes, ya están por ingresar los y las ministras y ministros por la puerta principal del Tribunal Constitucional en un acto de apertura de la justicia para todo el pueblo de México. Nosotros pues estamos al pendientes, en cualquier momento ya estarán ingresando al edificio del Tribunal Constitucional, en tanto, como te comentábamos, este acto protocolario que fue precedido por actos simbólicos como la entrega de bastón de mando. Sebastián estuvo presente ahí, nos puede compartir algunos momentos de este acto simbólico. Citlali, si nos permites un momento, el ministro presidente está emitiendo un mensaje en la escalinata de acceso principal al edificio sede. Vamos a escuchar. Se está refiriendo el ministro presidente Hugo Aguilar hacia al pueblo de México, está insistiendo en la importancia de la apertura de la Suprema Corte de Justicia al pueblo, que durante años se ha mantenido, digamos, en cierta distancia en relación con la población. Hoy se abren las puertas de forma simbólica con la presencia de las ministras y ministros electos el pasado 1 de junio, quienes recién llegan a este edificio sede después de haber rendido protesta ante el Senado. Los vemos con el bastón de mando que les fue concedido en una ceremonia por la tarde y que les fue entregado por representantes de comunidades y pueblos originarios de nuestro país, en un acto de confianza, en un acto de cercanía y un acto que también implicó el compromiso de las y los ministros con nuestra Constitución, con el artículo 2 de la Constitución, que reconoce la riqueza y la importancia de las comunidades y pueblos originarios para la fortaleza de nuestra nación, nación multicultural, pluriétnica, como lo establece su texto, que también fue reformado en septiembre del año pasado. Continúa el mensaje del ministro presidente Hugo Aguilar. Sigue dirigiendo al pueblo de México en esta apertura de puertas al edificio sede. Vemos ahí que es uno de los emblemas centrales de este proceso, que es hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo, y este acto simbólico forma parte precisamente de esto, con los símbolos de las lenguas de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, y continúa, insisto, el mensaje. Vemos ahí el interés que ha llamado a los diversos medios de comunicación, no solamente de nuestro país, también a nivel internacional, porque hay que recordar que esta reforma, la reforma a los poderes judiciales de nuestro país, fue observada a nivel internacional, y hay que recordar que los más altos cargos de nuestro país en la justicia son electos por voto popular. Vemos en este momento el ingreso de las y los ministros, las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la puerta principal del edificio sede. Van ingresando con sus bastones de mando, van ingresando por las escalinatas en la estatua de el padre del amparo. Continúan las y los ministros. Vamos a enlazarnos. Está mi compañera Citlali Pérez, mi compañero Sebastián Guzmán, quienes estarán en este momento viendo cómo suben las y los ministros y se acercan al Pleno de la Suprema Corte. Citlali, Sebastián, los escuchamos.
Así es, Mario, compañeros, en estos momentos ya estamos viendo a los y las ministras que están ingresando, todos ellos con sus bastones de mando, esto para no olvidar el compromiso que asumen de una justicia pluricultural que en todo momento van a ejercer. Estamos viendo, como ya están viendo ustedes con las imágenes de nuestros compañeros camarógrafos, cómo ingresan al pleno cada uno de ellos. Vemos ahí a todos y cada uno de ellos, algunos con el bastón de mando, esto en representación de lo que va a ocurrir con la justicia. La justicia ya no va a dejar fuera a grupos históricamente olvidados, en esta ocasión pueblos, comunidades indígenas, Sebastián. Ay, se cancel, la quiltica ochiquistalte, pues mach atigas saquite ya te lección te chahpan manetas, renta te lumaltic, tas pehel te lumaltic, melel nish, atzi te bitil te nak biloticta ota nil coem. Y bueno, la kildik de otiktale, pues li chashtul, la kildik shante metiketik, tatiketik de mach ayik yatelik. Mach las pasik de ceremonias, chichiltek al desde sap hasta ahorita las hoiniktal, chichikal, tasventa te bitil, ya sakik yatelik de tatik ministro etik, metik ministro etik. Bueno, pues acabamos de presenciar la llegada de los nuevos ministros, ¿no? Pero también hemos estado viendo a autoridades tradicionales que pues lo han acompañado desde la mañana, ¿no? Y pues la llegada de los nuevos ministros simboliza mucho para la sociedad mexicana. Esto, como bien comentas, las autoridades los acompañan. No termina un acto simbólico como el que se dio en la tarde, sino ellos van a estar presentes en toda esta administración. También escuchamos, Mario, te comento que a las puertas de la Suprema Corte se escuchan gritos de apoyo, igual que aquí adentro, de aplausos para la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sebastián, ¿cómo escuchas estos alegría, este apoyo que se está dando a los ministros? Pues hatsi te bitil te tulansk oplale, ya natix tohol te bitil, tes las kais batestine lulte mukul chahpanel yunte lumaldike, hask anayak natix tohol te bitil, tihil yashkota, lumaltik te chahpanel te ich el tamuk. Pues esto por supuesto que simboliza muchísimo, ¿no? Esa diferentes voces de alegría que lo acabamos de escuchar, pues eso también marca que la justicia va a estar cercana, ¿no? Pues entraron los ministros pues con muchísima alegría, pienso yo, ¿no? O sea, hubo muchos aplausos, muchos gritos de emoción, de recibimiento y pues eso lo que sucedió y ahorita pues ya están pues en esta sala de audiencias y por lo que pues podemos presenciar, la gente está contenta por este acto histórico. Así como los ministros acogen a todas las personas que forman parte de México, también las personas acogen a los nuevos ministros, los reciben con alegría, como ya comenta Sebastián, y pues en estos momentos vamos a dar inicio a la ceremonia en la que el heroico Colegio Militar nos va a entonar el himno nacional. En estos momentos, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, va a realizar el saludo a la bandera. Escuchemos. Vemos a la doctora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, recorriendo la escalinata principal de acceso hacia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en este acto republicano con la presencia de los representantes de los tres poderes de la Unión. Vemos la alegría, desde luego, la algarabía
ante la llegada de la presidenta de la República. Ya se dispone a acceder al salón del Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia. Insisto, en este acto republicano con la participación de quienes representan a los tres poderes de la Unión: poder ejecutivo, el poder legislativo y desde luego al poder judicial. Está saludando la presidenta de la República a quienes asistieron a esta sesión solemne de instalación de la Suprema Corte. Vamos pues a escuchar el inicio de esta sesión ante la llegada de la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Vemos también ahí la presencia de secretarios de Estado. Está ahí también las magistradas y magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos pues el inicio de esta sesión solemne. Sí, presidenta, bueno. Ya nos agarró un poco la tarde. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos sentamos, presidenta? Sí. Muy buenas noches a todas y a todos. Les agradezco infinitamente que estén acá. Se abre esta sesión pública solemne del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informe, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Le informo que están reunidos los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, el señor ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz pronunciará unas palabras de inicio de funciones de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor secretario, quisiera pedir que nos auxilien para que pasen los integrantes del Tribunal de Disciplina. Fueron invitados a esta sesión. Si nos auxilian, ¿no han llegado? No han llegado. Muy bien. Gracias, señor secretario. Vamos a avanzar. Sí. Distinguida doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Senadora Laura Itzel Castillo, Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores. Distinguidos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra Lenia Batres Guadarrama. Ministra Yasmín Esquivel Moza. Ministro Irving Espinosa Betanzo. Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía. Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Ministra Sara Irene Herrería Guerra. Ministra Loreta Ortiz Alf. Ministra Estela Ríos González. Estimadas y estimados gobernadores y gobernadoras, autoridades municipales, agrarias y tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicano que nos acompañan, excelentísimos embajadores y embajadoras, distinguidas autoridades federales y estatales, colaboradoras y colaboradores del Poder Judicial de la Federación, al pueblo de México, estimados representantes de los medios de comunicación. Es un honor dirigirme a ustedes y al pueblo de México en esta histórica ceremonia solemne en la que, bajo el mandato popular y plena vigencia de la democracia, refundamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial. Agradezco profundamente la presencia a quienes están en este recinto, símbolo del diálogo jurídico, de la defensa de los valores republicanos
y del respeto irrestricto a la Constitución. Gracias también a quienes nos acompañan en los salones de esta sede y a quienes están presentes en los alrededores y en el Zócalo. Asimismo, al pueblo de México que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Agradezco muy especialmente la presencia de la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Su acompañamiento simboliza el firme compromiso democrático y el respeto recíproco que debe regir entre los poderes de la Unión en beneficio de México. Del mismo modo, agradezco la distinguida presencia de la Presidenta de la Cámara de Senadores y el Presidente de la Cámara de Diputados. Su presencia fortalece nuestra vida republicana. Hace 210 años, en Ario de Rosales, Michoacán, se instalaba el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, fruto de la Constitución de Apatzingán de 1814, primer documento en que la insurgencia buscaba la independencia de lo que ahora es esta gran nación. Este acto simbólico, efectuado el 15 de marzo de 1815, expresaba el hartazgo sobre el régimen colonial y particularmente ante un sistema de justicia desigual, excluyente, arbitrario, de abusos y al servicio de la nobleza y los sectores privilegiados de la época. 210 años después, el mismo hartazgo ha llevado a la refundación que hoy estamos viviendo, en el que ponemos los cimientos del cambio total y desde luego la apuesta de una justicia real y verdadera. A finales de la colonia, los juzgadores se habían constituido en una clase social que reclamaba honores y prebendas. Eran personas que exigían ser llamados su merced, su señoría. Además, tenían canonjías y privilegios económicos. En la actual etapa histórica de México ocurrió una situación similar en los órganos jurisdiccionales, donde tampoco pudo autorregularse ni sanearse, por lo que fue necesaria la reforma judicial para aspirar a un cambio profundo, real y verdadero. Por eso es posible hablar de la refundación del Poder Judicial. Como al final de la colonia, hoy el cambio se nutre con el deseo de poner fin a las injusticias. En aquella época, la voz de José María Morelos y Pavón surgió fuerte, claro y visionario. En los sentimientos de la nación, Morelos postuló: la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judicial. Al mismo tiempo, estableció lo que debe ser una labor ineludible de todo órgano jurisdiccional al señalar que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. 2 siglos después, cobra plena vigencia el pensamiento y mandato de Morelos. Acudimos a la instalación solemne de una Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un Poder Judicial que, como se estableció desde los cimientos de la nación, surge inmediatamente del pueblo. A todas y todos los que con su voto nos mandataron estar en esta Casa de la Justicia, a quienes no lo hicieron, pero están ávidos de justicia, a quienes buscan certeza jurídica, les podemos afirmar categóricamente que habrá tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengo clara la magnitud de este momento histórico. Esta no es solo una ceremonia de instalación, es la expresión viva de la voluntad del pueblo que nos eligió. Por ello, comparezco ante ustedes con humildad y con la firme convicción de alcanzar este anhelo nacional. No tengamos ninguna duda,
la democratización del Poder Judicial le da mayor fortaleza, legitimidad y autonomía, asegurando la colaboración respetuosa y el equilibrio entre poderes. La elección popular ha traído consigo no solo un cambio en la integración del Poder Judicial, sino un renovado pacto de confianza entre el Poder Judicial y el pueblo mexicano. Así se debe entender por el contexto en el que surge y los motivos que lo animaron. Se trata de pasar de una justicia de puertas cerradas, elitista, lenta y excluyente, a una de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural, transparente, eficiente y sin privilegios. Una corte que escuche a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Una corte que responda directamente a la ciudadanía. En suma, un auténtico tribunal de justicia y no solo un tribunal de derecho. La reforma ha dado ya sus primeros resultados. Tenemos una Suprema Corte electa por el pueblo, integrada con paridad de género e incluso con una integración mayoritaria de mujeres. Asimismo, por segunda vez en la historia de nuestro país, un indígena se integra a la Corte y lo preside, lo que constituye por sí mismo un acto de auténtica justicia. Después de una larga noche de exclusión, esto es de valorarse. Por ello, hoy, 1 de septiembre de 2025, comienza un capítulo inédito en la historia de la justicia en México. Este momento no borra el pasado, lo honra. Somos herederos de casi 2 siglos de historia judicial, de las luchas de Juárez, de la fuerza de la revolución, de la apertura a los derechos humanos en el siglo XXI. Como en 1824, reafirmamos el compromiso con la división de poderes y el respeto al pueblo. Como en 1857, nos comprometemos con el federalismo, el respeto a la ley y a la Constitución. Como en 1917, respondemos a la demanda de justicia social. Hoy inauguramos una nueva etapa. La historia de nuestra nación recordará que en el año 2025 ocurrió un hecho sin precedentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de ser una institución distante, integrada en los pasillos del poder, para convertirse en una corte que surge directamente de la voluntad del pueblo. Por primera vez en la época contemporánea, ministros y ministras no fuimos designados desde arriba, fuimos elegidos en las urnas con el voto libre y consciente de millones de mexicanos. Cada voto fue un mensaje de esperanza para quienes han sentido que la justicia nunca les ha respondido, un mensaje de exigencia para quienes han sufrido la desigualdad y la impunidad, un mensaje de confianza que nos convoca a ser distintos, a ser mejores, a abrir las puertas de este tribunal al pueblo que es su verdadero dueño. Este mandato democrático nos otorga una legitimidad inédita y también nos impone la más grande de las responsabilidades, demostrar que la justicia puede y debe estar al servicio de quienes nos eligieron y del pueblo. A partir de este día, el compromiso de esta Corte será ser cercana y accesible. No habrá muros que nos separe de la sociedad. Estaremos abiertos a escuchar a las víctimas, a recibir propuesta de la academia y de la sociedad civil, a dialogar con los pueblos indígenas y afromexicanos. Estaremos abiertos al escrutinio de los medios de comunicación y de la ciudadanía organizada. Hermanas y hermanos, estamos decididos a alcanzar este anhelo nacional. La reforma judicial de 2024 respondió a 3 grandes exigencias: legitimidad democrática, austeridad, transparencia y combate a la corrupción, y alcanzar una justicia
real y verdadera. La legitimidad democrática no se satisface solo con la elección popular. Nos exige que la Corte y el Poder Judicial hablen con un lenguaje claro, que expliquen sus resoluciones para que todas y todos puedan entenderlas y que rinda cuentas no solo en los informes solemnes, sino todos los días, con transparencia y con hechos. La democracia implica que la justicia sea un derecho de todas y de todos, que se debe demostrar en cada decisión, en cada audiencia y en cada sentencia. En austeridad, transparencia y combate a la corrupción, los pueblos y el pueblo de México exige un poder judicial austero y honesto. No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad que, entre otros, contemple los siguientes aspectos. Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución General, fracción tercera, lo que permitirá de inicio un ahorro anual de 300 millones de pesos. En el mismo sentido, vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la Presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional. Tomando esta medida, podremos ahorrar un monto del orden de los 800 millones de pesos al año. Asimismo, desde esta presidencia de la Suprema Corte, solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la Presidenta de la República. Asimismo, solicitaremos que se eliminen otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto autorizado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Impulsaremos la eliminación de los excesos administrativos y gastos superfluos. Reduciremos los apoyos adicionales que venían recibiendo las ministras y ministros. En este rubro se mantendrá lo estrictamente indispensable para el óptimo funcionamiento de la Suprema Corte. Quiero informarles que en nuestras reuniones previas, los ministros y ministras que integramos esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos acordado solicitar a la brevedad al órgano de administración judicial para que se elimine el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de terminación de jubilación anticipada. Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. Combatiremos con firmeza la corrupción, haciendo valer las nuevas atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, fomentaremos la honestidad como mandato de vida y como recta actuación en el ejercicio de la función judicial. En general, cada peso del presupuesto se destinará a lo esencial: garantizar que los juzgados funcionen, que los expedientes se resuelvan, que la justicia llegue a cada rincón del país. En lo que corresponde a la búsqueda de una justicia real y verdadera, las ministras y ministros de la nueva Suprema Corte hemos llevado a cabo 8 sesiones de trabajo en esta etapa de transición y hemos consensado las directrices principales para asentar las bases de una justicia para todos y para todas. En este sentido, impulsaremos una justicia pluricultural, impulsaremos una justicia humanista, haremos realidad una justicia ambiental y favorable con los derechos económicos, sociales y culturales. Mantendremos siempre una justicia cercana al pueblo.
Del mismo modo, impulsaremos una justicia con perspectiva de género e inclusión social. Estaremos vigilantes para que tengamos todos los mexicanos y todas las mexicanas justicia de calidad y comprometida con la austeridad. En este rubro, el rezago judicial no es una estadística. Son miles de personas que esperan justicia y ven cómo los años pasan sin respuesta. No podemos permitirlo más. Con la aprobación de nuevos acuerdos generales, estableceremos reglas de gestión para garantizar un trámite ágil. Asimismo, reglas de debate y criterios para que las resoluciones se emitan en los tiempos legales establecidos en la Constitución y en la ley. La austeridad no implicará recortar la calidad de la justicia ni condenar a los tribunales a la precariedad. Austeridad significa erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo, para que cada recurso público se destine ahí donde más se necesita, a fortalecer juzgados, modernizar procesos, capacitar personal y garantizar que la justicia llegue muy, muy lejos. En justicia digital nos proponemos no podemos seguir resolviendo los retos del siglo XXI con prácticas del siglo XIX. La Suprema Corte innovará y adoptará los avances de la tecnología. En este sentido, impulsaremos la digitalización de procesos para reducir tiempos y costos. Por la importancia y trascendencia que tiene este momento histórico que nos ha tocado vivir, iniciaremos el tercer periodo del Semanario Judicial de la Federación, al que acordamos que vamos a denominar de la justicia con el pueblo. E iniciaremos también la 12ª época, al que llamaremos de la pluriculturalidad, la igualdad sustantiva y la inclusión social. Estos compromisos no son declaraciones, son mandatos, son la agenda que el pueblo nos exige y que la Corte, bajo mi presidencia, asume con firmeza. La justicia no se construye en soledad. Aunque la Suprema Corte es un poder autónomo e independiente, nuestra labor está profundamente vinculada con la de los otros poderes del Estado y con la sociedad en su conjunto. Quiero reafirmar con toda claridad que la relación de esta Corte con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo será de diálogo respetuoso, colaboración institucional y absoluta independencia. Trabajaremos de la mano en los temas que fortalezcan los derechos y la vida democrática del país, pero nunca al margen ni por encima de la Constitución. La Carta Constitucional es y será nuestra guía. Sus principios, valores, enunciados jurídicos, sus normas son las que darán vida, contenido y sentido a nuestras resoluciones, las resoluciones que tomará este Pleno y todo el Poder Judicial. Parafraseando a Benito Juárez, la Constitución será nuestra espada y nuestro escudo. Seguiremos su ejemplo y convicción. La democracia requiere contrapesos y los controles no son barreras, sino equilibrios que hacen posible la unidad en la diversidad. La Corte está lista para colaborar con sus resoluciones en las grandes causas nacionales: el combate a la desigualdad, la marginación, la exclusión, la consolidación de la paz, la protección del medio ambiente, la defensa de las libertades y la garantía de los derechos sociales. Así lo haremos con nuestros criterios en el Pleno de esta Suprema Corte. La Corte dialogará también con la sociedad civil, con la academia y con los pueblos de México. A los pueblos indígenas, afromexicanos y a las comunidades históricamente marginadas les digo que su presencia en esta ceremonia y en estos actos que hemos tenido el día de hoy no es una presencia simbólica. Hoy la historia les reconoce como protagonistas y la Constitución les da el carácter de sujetos de derecho público, por lo que esta Corte asume el compromiso de escuchar su palabra, de proteger sus derechos y de incluir su visión en la construcción
de una justicia acorde con nuestra esencia pluricultural. A los pueblos les convoco a caminar juntos en este proceso para que nunca más la diversidad cultural de México quede fuera de nuestras decisiones. No se trata de un gesto de buena voluntad, sino de un cambio estructural. México es una nación diversa y esa diversidad por fin estará presente en la Casa de la Justicia Constitucional. A la sociedad civil organizada, a la academia, a las universidades y a los colectivos ciudadanos, colegios de profesionales y organizaciones sociales, les pido caminar junto a la Corte como aliados críticos, vigilantes y constructivos, para lo cual tendremos espacios en los que podrán ser escuchados y serán tomados en cuenta. A las universidades las convoco a transformar sus planes de estudio y sus carreras de derecho para orientarla a una teoría jurídica propia que retome la riqueza de los pueblos indígenas y de la sociedad en general, que forme a los jóvenes en la nueva visión y la nueva perspectiva de la justicia que México nos demanda. Vamos a nutrirnos del derecho comparado, pero nuestra realidad exige soluciones propias, teoría y práctica que responda a nuestras condiciones y aspiraciones colectivas e individuales. Por ello, vamos a trabajar para que cada mexicana y cada mexicano, sin importar su origen, condición o lengua, encuentre en el Poder Judicial un hogar de confianza, un espacio de justicia que deje ser un camino enmarañado e incierto y se convierta en un sendero claro, accesible y justo para todos y todas. Vamos a ganarnos la confianza ciudadana, porque sin confianza las leyes son letra muerta, las instituciones se vacían de sentido y la justicia se percibe distante o ajena. En cambio, con confianza florece la legitimidad, se fortalece el Estado de Derecho y se renueva la esperanza en la vida pública. Por ello, nuestro mayor deber como integrantes del Poder Judicial es honrar la confianza que el pueblo deposita en nosotros. Una confianza que no se decreta, sino que se va a ganar día a día a través de la rectitud de nuestras decisiones, la cercanía en nuestro trato y la coherencia en nuestras decisiones. Cada sentencia justa, cada puerta que se abre, cada voz ciudadana que se escucha con respeto es un ladrillo más en la construcción de ese puente de confianza entre la justicia y la sociedad. Esa es nuestra misión y también nuestro compromiso. A las magistradas, magistrados, juezas, jueces, servidoras y servidores del Poder Judicial de la Federación, quiero decirles que la transición que hoy vivimos no tiene precedentes. Después de casi 2 siglos de historia, el pueblo de México eligió iniciar una nueva etapa en la vida judicial de la República. En esta apuesta tenemos un compromiso común. Nuestro compromiso es la Constitución, las leyes y la justicia. Por esta razón, les pido que mantengan viva la vocación de servicio, renunciando a la indiferencia y abrazando el desafío del cambio con honestidad y entrega. Su labor debe reflejar la empatía, la ética y el profesionalismo que dignifican el trabajo cotidiano, que en cada acto puedan renovar la esperanza de la justicia. A todos y todas les reconozco su entrega. Sin juzgadores comprometidos, sin el personal que cada día sostiene la jornada laboral, no existiría justicia posible. En este sentido, quiero darles la certeza de que hoy mismo tomaremos la decisión que nos corresponde para integrar al órgano de administración judicial, a fin de que a la mayor brevedad posible inicien sus funciones y atiendan los temas urgentes que permitan a todo el Poder Judicial continuar funcionando con normalidad. A quienes sienten incertidumbre les digo, su experiencia, su trabajo y su conocimiento son necesarios en esta transformación. Pero también afirmo con claridad, este es el momento de la unidad, de la ética y de la disciplina institucional. El debate es bienvenido, la diversidad de opiniones enriquece,
pero ninguna diferencia puede anteponerse al deber supremo de servir al pueblo. La justicia no puede esperar divisiones internas, exige cohesión y compromiso compartido. A los organismos internacionales de derechos humanos y a las Cortes del mundo le reafirmamos nuestra disposición a aprender, a dialogar y a compartir experiencias. México quiere ser un referente de justicia plural y democrática, y para lograrlo contará siempre con su colaboración y su mirada crítica. A la comunidad empresarial y a los inversionistas les digo, tengan la seguridad de que la Corte va a garantizarles certeza jurídica plena. México, por ello les animo a sumar esfuerzos en la construcción de un México con oportunidades justas, reglas claras y desarrollo sostenible. México ha construido un marco jurídico sólido en materia ambiental, fiscal, mercantil, social y sobre pueblos indígenas, entre otros, por lo que no hay duda que el Estado de Derecho será el cimiento para que los proyectos y sueños encuentren suelo fértil y confianza para crecer. A los medios de comunicación, ustedes son aliados en la transparencia. La justicia necesita su mirada crítica, necesita de su difusión responsable y de su capacidad para acercar a la ciudadanía lo que aquí resolvemos. Les aseguro que encontrarán en esta Corte un poder abierto al escrutinio y respetuoso de la libertad de expresión. A los abogados, abogadas, colegios profesionales y justiciables, les aseguro que esta nueva Suprema Corte mantendrá el respeto irrestricto a la ley, a la Constitución, a la ética jurídica y al debido proceso. Cada juicio, cada decisión estarán fundadas en la Constitución y en los principios más altos de la justicia para que confíen en la certeza y transparencia de nuestros fallos. Los invito a evitar los diálogos y arreglos indebidos que propician la corrupción. Como he señalado, la Corte estará abierta al diálogo mediante los mecanismos establecidos en la ley y en nuestros acuerdos generales. Todo será conforme a la ley y de cara a la sociedad. Sabemos también que enfrentamos la sombra persistente de la corrupción y la desigualdad en el acceso a la justicia. Aún hay espacios donde prevalecen prácticas indebidas, favores impropios o trámites que excluyen a quienes más necesitan la protección de la ley. En todo ello esperamos su colaboración, su denuncia y la lucha permanente por construir una sociedad justa y digna. Hermanas y hermanos, hoy se reinicia nuestro sistema judicial. La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta. Una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda. Una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la nación. No es una consigna, es el horizonte de nuestra historia compartida. El bastón de mando que hoy recibimos de manos de los representantes de las comunidades y pueblos indígenas no simboliza poder, sino servicio. Nos recuerda que quien juzga debe servir, que la verdadera autoridad no se impone, sino que se gana, con la confianza y el respeto de la sociedad. Que quede claro, en esta nueva etapa nadie quedará fuera, nadie será olvidado, nadie se quedará sin justicia. Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo. Con unidad, con pluralidad y con la fuerza de nuestra historia, hagamos posible que México viva el tiempo de la justicia verdadera, el tiempo de la esperanza cumplida, el tiempo de la unidad en la diversidad. Que cada niño, que cada niña, cada mujer, cada hombre, cada persona, sin importar su origen o condición, pueda mirar a esta Suprema Corte y saber que aquí está su casa, aquí está su voz y aquí está su justicia. Que viva la Constitución, que viva la justicia, que viva el pueblo de México. ¡Viva México!
Continúe, secretario, por favor. Sí, señor ministro presidente. A continuación, el señor ministro presidente convocará a las ministras que lo acompañarán con la presidenta de los Estados Unidos mexicanos a la puerta de este edificio. Perdón, secretario, ¿no se va a interpretar el himno nacional? Atentamente se invita a los presentes a ponerse de pie y a interpretar el himno nacional. Gracias, señor secretario. Sentamos, por favor. Cumplido el objetivo de esta sesión solemne, convoco a las ministras y a los ministros para la sesión privada que tendrá verificativo en 15 minutos en este recinto y se levanta la sesión. Quisiera pedirle a la ministra Yasmín Esquivel Moza y a la ministra Lenia Batres Guadarrama que me acompañen para despedir a la señora presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En estos momentos, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, está despidiéndose de las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se dispone a salir de este edificio. Van a tomar una fotografía con la presencia, evidentemente, de las y los ministros, la presidenta de la República y los representantes tanto de la mesa directiva de la Cámara de Diputados como la mesa directiva del Senado de la República. Esta fotografía histórica de este acto republicano con la presencia de los representantes de los tres poderes de la Unión. Se despide entonces la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se dispone a salir del salón de plenos. La acompañan las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza. Está saludando la presidenta a los
y las magistradas integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus dos nuevos integrantes, quienes rindieron protesta ante el Senado hace unos minutos, también posteriormente a que lo hicieran las y los ministros de la Suprema Corte. Ya se dispone a salir la presidenta de la República, va acompañada de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza. Están los saludos con legisladores, secretarios de Estado. Acompañan entonces a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para la salida de este edificio al final de esta sesión pública solemne de instalación de la Suprema Corte, en la que el nuevo ministro presidente ha emitido un mensaje de certeza jurídica, de transparencia institucional, de cercanía con el pueblo de México, particularmente con los sectores de la población que han vivido en condiciones de vulnerabilidad. Ha hablado de austeridad, de respeto, de disciplina, un llamado a la unidad dentro del nuevo Poder Judicial de la Federación y desde luego un diálogo respetuoso con los otros dos poderes del Estado mexicano, desde luego en un contexto de autonomía e independencia. Un mensaje importante en esta nueva época del Poder Judicial de la Federación, con la apertura, la cercanía al pueblo, y también un mensaje importante fue el llamado de cercanía con comunidades y pueblos indígenas, uno de los ejes del trabajo que tendrán las y los ministros, y como lo hemos notado a lo largo de esta jornada de actividades de las nuevas ministras y ministros, han participado en la ceremonia de entrega del bastón de mando por representantes de comunidades y pueblos indígenas. Vemos entonces cómo las personas están despidiendo de la presidenta de la República. Está a punto de salir del salón de plenos de la Suprema Corte de Justicia, insisto, acompañada por la ministra Lenia Batres Guadarrama, el ministro presidente Hugo Aguilar, la ministra Yasmín Esquivel Moza. Ya acompañan a la presidenta de la República a esta escalinata principal de acceso al salón de plenos en este acto republicano. Se acercan ya a la estatua del Padre del Amparo, Manuel Crescencio Rejón, insisto, en este acto republicano de cercanía con el pueblo. Previamente hay que recordarle también a quienes siguen esta transmisión, se llevó a cabo la ceremonia de apertura de puertas del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, en la que hubo también mensaje al pueblo. Vamos a escuchar, va a realizar el saludo a la bandera la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Se acercan ya esta comitiva de ministras, el ministro presidente, que acompañan a la presidenta de la República hacia las puertas de la Suprema Corte, el edificio sede, Pino Suárez número 2, este edificio histórico. Ya hay algarabía al exterior, saludo del pueblo de México que ha acudido a esta ceremonia tan importante de cercanía, de apertura, de compromiso con todas las personas. Se despide la presidenta de la República, de esta comitiva de ministras y el ministro presidente. Vemos ahí a los representantes de los medios de comunicación, listas las fotografías, y también destacar
que el ministro presidente convocó a sesión privada para atender de inmediato asuntos importantes de la administración de la Suprema Corte, porque hay que recordar, tienen que emitir los acuerdos correspondientes para el funcionamiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.